o ayer posteé esta lección 27 que corresponde a las cosas más importantes que están en el libro de Machen, el libro que ustedes pueden consultar, ¿no? Está en internet y también está en la biblioteca y ahí pueden ver algunas de las explicaciones que él da, que no me parecen suficientes realmente. Entonces, vamos a evaluar el contenido de esta lección así rapidito. Primero tenemos un vocabulario donde aparece, por ejemplo, aiteo, que es verbo contracto, todos los terminados en eo, significa pido. Ei, ya lo habíamos visto, que significa sí, lo volvemos a ver porque va a haber otro uso de ei y ean en esta lección, que vamos a estar explicando en el momento en que pongamos las diferentes oraciones. Erotao y eperotao tienen el mismo significado, es el mismo verbo, solo que eperotao tiene pi, ¿no? Esta es la preposición, epi. Obviamente cae la i y se deja simplemente la epsilon del verbo. Los dos van a significar lo mismo. Esto pasa muchas veces en griego, que por ejemplo apostelo y el verbo stelo significan lo mismo, solo que uno es más común que el otro y en este caso tiene doble significado, puede ser pregunto, que es como generalmente se va a traducir, y en algunos casos puede ser pido. Para quienes manejan bastante el inglés, es idéntico al verbo inglés ask, que ask quiere decir pregunto o también pido algo. Es el mismo significado. Jocarpos, que significa el fruto. Crisis, criseos, tercera declinación, ¿no? Esta forma extraña, el juicio. Aquí hay un error, ¿sí? Opu no significa dónde con tilde, lo dejé así para no cambiarles después, pero quiero que ustedes lo cambien tanto aquí como en el vocabulario que subí donde cometí este error. Realmente opu es donde sin tilde. Ahora, si nosotros tenemos dudas de cuándo se usa uno y cuándo se usa otro en español, resulta que pu, simplemente pu significa dónde y cuando tiene tilde, eso significa que es pregunta. Como cuando yo pregunto, ¿dónde está el lápiz? Por ejemplo. Y en la respuesta se utiliza, o mejor dicho, no se utiliza tilde. O el lápiz está donde lo habíamos puesto. Ese donde no lleva tilde. A veces es un poquito difícil manejar esto en español o manejarlo correctamente. Yo no tengo problemas con eso, pero a veces tenemos problemas. Simplemente el mismo griego nos va a dar a nosotros la idea de cuándo usar uno o cuándo usar el otro. Pero opu no lleva tilde y pu simplemente lleva tilde porque es una pregunta. Hos, he y ho es el pronombre relativo que vamos a traducir aquí como el que. Hay otras formas de traducir el pronombre relativo. Se puede traducir como simplemente que, o sea, solo se utiliza la palabra que. No vamos a usar esa forma aquí en este curso, no porque sea incorrecta en español, de hecho sí es incorrecta, pero el problema es que no nos vamos a acostumbrar a reconocer cómo está declinado el pronombre y en ese sentido vamos a cometer errores de traducción más adelante por no fijarnos bien. Por ejemplo, si yo digo el hombre que estaba en el patio o los hombres que estaban en el patio, que no altera, pero si le pongo el artículo, em, el que estaba en el patio o los que estaban en el patio, el artículo se altera. Entonces vamos a preferir siempre la traducción el qué. Y ya voy a mostrar que en los ejercicios que plantea Machen y algunos que están en el Nuevo Testamento, traducirlo como que no es posible. A veces no es posible. Vamos a traducirlo como el qué. En algunos momentos va a haber algún cambio y voy a explicarlo en ese preciso momento, pero preferiblemente vamos a traducir el artículo, el pronombre relativo como el que, también se podría como simplemente que, o también se podría como el cual, pero vamos a preferir este. OTAN, bueno, primero vamos a decir que OT, que está antes o después aquí en el vocabulario, significa cuándo. OT significa cuándo. Muy bien, creo que entendemos ese adverbio. De hecho, este vocabulario es un poquito difícil de memorizar porque son adverbios. Los adverbios son más complicados. Jote significa cuándo. Entonces,
Jotan es una mezcla de jote y ean, que es el hipotético, ¿no? Que decíamos nosotros sí. Em, ok, entro una vez más a esta situación de ¿cómo se llama este? El acento. Aquí tampoco va. Voy a revisar si en el vocabulario que le subí ese acento iba, este acento no va. Muy bien, simplemente jotan es una combinación, decía, de jote y ean. Y eso hace que el cuando sea hipotético. Lo voy a poner con un ejemplo. Digamos, si en griego yo decía algo como, bueno, cuando usted se levante, desayune. Entonces sí vamos a utilizar jote. ¿Por qué? Porque esto no es hipotético. Usted siempre se va a levantar. Todas las veces de la vida usted se va a levantar. Por ejemplo, cuando coma, cepíllese los dientes. También jote, porque usted come todo el tiempo. Pero si nos referimos a una acción que usted podría o no podría realizar, por ejemplo, cuando vaya a Suiza, visite mi casa. Puede pasar toda la vida y usted no va a ir a Suiza. O sea, no es una cuestión necesaria en su vida. En este caso sería Jotan, porque es algo hipotético. O sea, cuando esto hipotético suceda, entonces. ¿En qué nos sirve diferenciar esto a la traducción? No, la traducción va a ser idéntica las dos, porque no se puede traducir cuando sí, por ejemplo. Pero en cuestión exegética nos va a hacer notar, por ejemplo, el caso de Jesús cuando dice, cuando ayunéis, por ejemplo, em, lava tu rostro, etcétera. Entonces, algunos hermanos he visto yo argumentando así. Jesús no dijo si ayunáis, sino dijo cuando ayunéis. O sea que el cristiano necesariamente tiene que ayunar en algún momento. Porque él no dijo si ayunas, haz esto, sino dijo cuando ayunes. Pues resulta que determinar si en el griego ahí está jote, es decir, un cuando necesario, o jotan, un cuando hipotético, me ayuda a responder a esta pregunta. Y bueno, contestando a la pregunta para que ustedes no lo busquen, es hipotético. Y así podemos señalar otros casos. Vamos a traducirlo como así que, entonces, los diccionarios van a conseguir otras traducciones. Estoy poniendo el mínimo aquí. Pino es el verbo beber, o sea, yo bebo. POMI, cada vez que nosotros miremos un deponente y miremos un cambio, ¿no? Porque aquí no es PINOMAI, sino PIOMAI, entonces estamos hablando de un futuro. Beberé, epion, bebí, pu, ¿dónde? Esta sí es pregunta, pos, ¿cómo? Esta sí es pregunta, tis, con acento, ¿no? Con tilde iba a decir, pero en griego no hay tilde. Con acento es pregunta. ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijo eso? Si no lleva acento y se va a declinar exactamente igual como vamos a ver a continuación, si no lleva acento, entonces es el pronombre indefinido. Y curiosamente también sirve como artículo indefinido. En determinado momento les dije, el griego no tiene artículo indefinido, solo tiene artículo definido, el cual es jo, ¿no? Sin embargo, les dije en el momento, bueno, si hay un artículo indefinido, realmente no es artículo indefinido, es pronombre indefinido. ¿Cuál es la diferencia entre un pronombre y un artículo indefinido? Que el pronombre puede estar solo. O sea, cuando yo digo, ¿alguno tiene dinero? Es una pregunta, ¿no? Pero ese alguno es un pronombre, porque no estoy diciendo algún hombre, sino digo alguno. ¿Alguien sabe dónde está la puerta? Por ejemplo, ese alguien es un pronombre porque está solo. Pero si yo digo algún hombre o alguna mujer, por ejemplo, o algo parecido, en ese caso es un artículo. Lo que pasa en griego es que este es un pronombre, sin acento, pero muchas veces en el Nuevo Testamento se usa como artículo. O sea, en base a que el griego no tenía artículo indefinido, porque eso es cierto,
Entonces se empezó a utilizar este pronombre como un artículo indefinido, así es de que lo vamos a encontrar como artículo indefinido, como ese un que antes poníamos nosotros dependiendo de si queríamos o no queríamos, o si el contexto lo permitía o no lo permitía, como le dijimos eso a unos hombres. En este caso vamos entonces a usar esto como el artículo indefinido. No es artículo indefinido en sí porque no aparece en todas las veces, sino que en algunos casos cuando se quiere especificar que es un hombre no conocido, que es un maestro no conocido, vamos a utilizar este pronombre y lo utilizamos como artículo. Ya veremos en, en ciertos ejemplos cómo se hace eso. Fagomai es el verbo estío, que es ¿cómo se llama? Politemático. Se dice estío, yo como, en presente, pero si lo hacemos en aoristo es éfagon. Y si lo hacemos en futuro es fagomai. Significa comeré, fagomai, estío, como, y éfagon, comí. Es politemático, o sea, tiene dos temas diferentes. Se dice de forma diferente en presente y de forma diferente en pasado y en futuro. Para memorizar sería interesante, por ejemplo, la palabra sarcófago. No sé por qué los griegos, creo que fue Heródoto, el que llamó por primera vez sarcófago a las cajas donde los egipcios ponían a sus muertos. Lo que sí es cierto es que es grotesca la idea, ¿no? No sé por qué lo hizo, tal vez porque los griegos no sepultaban a sus muertos, sino que los cremaban. Práctica griega. Entonces, a los griegos, al ver que los egipcios sepultaban a sus muertos y los ponían en unas cajas, eso les parecía grotesco y le puso ese nombre a la caja de muerto. Sarcos es carne y fago es comer. Sarcófago es carne que se come. Probablemente hacía alusión a los gusanos, ¿no? Cuando veamos que, por ejemplo, en Egipto se descubrieron, no sé, cerca de 50, no recuerdo el dato exacto, sarcófagos recientemente, con todo y su momia. Y cuando dijeron descubrimos tantos sarcófagos, yo solo pensé, uy, qué horrible suena eso, porque al saber griego, ya sé que sarcófago quiere decir carne que se come, y es horrible pensar eso con una momia. Bien, esta pequeña anécdota les va a servir a ustedes a memorizar rápidamente que fagomai significa comeré. Antropófago, por ejemplo, quiere decir la persona que come carne humana, antropófago. No caníbal, no, antropófago. Muy bien. Luego, caníbal es alguien que come se come a la misma especie. O sea, por ejemplo, un león, si come león, es un caníbal. Un hombre que come hombres es caníbal, pero un león que come humanos es un antropófago. Muy bien, en el caso del pronombre interrogativo, que sería quién, ¿no? Entonces, nuestro pronombre interrogativo, quién, o que en masculino femenino se va a declinar igual. Creo que en español también, por ejemplo, quién, quiénes, es igual, masculino y femenino. Puedo hacer alusión a hombre o mujer y el neutro se va a declinar diferente, pero notemos que el neutro va a ser diferente simplemente en nominativo y acusativo. Ti y ti va a significar qué. Digamos, por eso es que esto está en el vocabulario como quién y qué, porque se dice quién cuando es masculino o femenino y se dice qué cuando es neutro. Y en los plurales exactamente igual, solo que el acusativo singular masculino y femenino es exactamente igual al nominativo y acusativo neutro. Sería la pequeña cuestión a mencionar aquí. Luego ustedes pueden ver cómo se declina. No voy a poner ejercicios sobre esto. Creo que si nosotros lo vemos en los ejercicios, vamos a reconocer de qué estamos hablando. Ya las declinaciones, ustedes ya las saben de memoria. Simplemente siguen esas declinaciones normales, tercera declinación, ¿no? Y el pronombre indefinido, que ya habíamos visto, que significaría alguien, algo, alguno, algo por el estilo, alguna. No, en este caso en español sí es diferente, masculino que femenino. Es el mismo, con la excepción del acento. El acento en el indefinido no existe. Es porque esta es una palabra enclítica.
Una enclítica, si recordamos, es una que pierde su acento y se lo pasa a la palabra que está antes de ella. Eso se llama enclítica. Entonces vamos a encontrar el acento en la palabra que está antes, ¿no? Entonces nunca va a llevar el acento. Solo hay una posibilidad de que lleve el acento y esto es que, bueno, aquí hay dos posibilidades. Una, que inicie la oración y entonces no tiene una palabra antes de ella a quien pasarle el acento. Entonces la tiene que cargar, obviamente. Solo en esos casos va a aparecer el acento. Y la otra es que tenga una enclítica antes que ella también, es decir, esté con una palabra que le pase el acento. En ese caso va a aparecer con acento, pero no es propio, sino es de la palabra que va, bueno, aquí estoy diciendo antes, la palabra que va después, porque con una enclítica, digamos. Y por eso es que su acento aparece en la última sílaba. O sea, lo vamos a encontrar raras veces y cuando lo encontremos lo vamos a encontrar en la última sílaba. En cambio, el interrogativo lo vamos a encontrar en la primera sílaba, como ustedes pueden ver en estos paradigmas que están acá. No hay problema ahí entonces, el acento nos va a decir cuando no hay acento, entonces estamos hablando de algo o alguno o alguien. Y cuando hay acento es quién o qué. Y por último, esto es facilísimo de traducir porque nosotros lo tenemos en español, un poquito difícil de reconocer tal vez. Cuidado y no nos confundamos en este caso con el artículo, porque se declina justo como el artículo, con obvias excepciones que ustedes pueden ver automáticamente. La primera de ellas, por ejemplo, es que el artículo, con excepción de, o sea, en el caso del nominativo, el artículo es igual. Jo, ge, y to, ¿no? Aquí hay una tau. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y tampoco lleva sigma. Es jos en el caso del nominativo, pero puede haber una confusión. G sí se parece, ¿no? Y luego hoi, hai y ja. En el caso del artículo está. Muy bien. Aquí podríamos tener alguna confusión. ¿Cómo distinguir entonces los nominativos, ya que pueden ser confusos? El artículo no tiene acento. Recordemos esto, jo no lleva acento, solo lleva espíritu. Y la diferencia entonces entre el pronombre relativo neutro y el artículo es el acento. Miremos que estos pronombres relativos todos llevan acento y en eso se distingue G, pronombre relativo, la que, ¿no? Y G, el artículo, que va a significar la. Muy bien, ¿cuándo se usa este pronombre relativo? El pronombre relativo, bueno, en primer lugar, cuando usamos pronombres. En español, los pronombres los usamos cuando no queremos repetir los nombres. Entonces, en vez de decir Selvin, digo yo. En vez de decir golpearon a Selvin, digo me golpearon. En vez de decir golpearon a Julio, digo lo golpearon. Ese es un pronombre. Lo utilizo en vez del nombre para no estar mencionando todo el tiempo el nombre. Eso quiere decir que tiene que haber un antecedente de ese pronombre. Sí, tiene que haber un antecedente de ese pronombre. Muy bien, eso es en español. Entonces, cuando yo digo él dice, la gente ya tiene que saber quién es él. Y eso lo tiene que saber por el contexto. Por lo tanto, cuando se hace un artículo, un ensayo, es incorrecto usar pronombres si no hemos utilizado nombres previamente. O sea, para que las personas sepan de quién estamos hablando. Muy bien. En griego sucede un fenómeno un tanto interesante y es que el pronombre puede estar en español, el pronombre siempre debe ir después de que se ha utilizado un nombre. Por ejemplo, cuando yo digo, y Javier cruzó la calle, y cuando él llegó al parque, ya sé que ese él se refiere a Javier. Nunca lo digo al revés en español. Nunca lo digo al revés, a no ser que esté aprendiendo español. Nunca digo él cruzó la calle y cuando Javier llegó al parque, porque usted entiende, en este caso, que él y Javier son dos personas distintas. O sea, no es un pronombre. Entonces, él tiene que ser otra persona. En cambio, en griego sí puedo hacer eso. El pronombre puede estar después del nombre al que hace referencia o puede estar
antes del nombre al que hace referencia. Y a veces, aquí viene el problema, no está el nombre al cual él hace referencia. O sea, esto también pasa en griego. Y por esa razón, es que es inapropiado para traducir el pronombre relativo. Porque, digámoslo así, en nuestro español vamos a hablar de un pronombre relativo. Por ejemplo, si yo escribo aquí a el hombre que estuvo con nosotros. Muy bien. En esta oración que acabo de escribir, bueno, esto no es una oración, simplemente es una frase, porque ahora tengo que poner el verbo vino de México. Muy bien, vino de México. Ahora, para que sea una oración completa, ¿no? Eh, el pronombre relativo es este que. ¿Sí? Este que es el pronombre relativo. Muy bien. Esta es la forma en que lo utilizamos en español. El hombre que estuvo con nosotros vino de México. Muy bien. Y entonces cuando uno ve traducido, en México lleva acento, no lleva tilde. Entonces cuando uno ve traducido esto en los diccionarios, uno se confunde y dice, ok, entonces todos estos significan que. La respuesta corta es sí, todos estos significan que. Lo que sucede es que a la hora de traducir el griego no se puede traducir como que. Y no se puede traducir como que porque este pronombre relativo tiene sentido para nosotros debido a esta palabra, este nombre que está acá. O sea, el pronombre que está haciendo alusión a mi nombre hombre. O sea, este que es el hombre. En griego, porque puede no aparecer la palabra hombre en el contexto, porque puede no aparecer, entonces no se puede traducir qué. Sería como hacer esto, es como eliminar esto. El que estuvo con nosotros vino a México. Eso no tiene sentido en español. Tendría yo que ponerle aquí un artículo. Muy bien. El que estuvo con nosotros vino de México. Y ahora sí, vamos a traducir entonces el pronombre relativo. Aquí va mi regla, ¿no? Vamos a traducir el pronombre relativo como el que, la que, lo que, al que, cuando sea acusativo, a la que, por ejemplo, en el que, por el que, del que, dependiendo del caso que tenga el pronombre relativo, así lo vamos a poner. Vamos a reconocer el pronombre relativo porque es idéntico al artículo, solo que sin la tab y en el nominativo ya expliqué las diferencias. No es necesario tanto memorizar estos cuadros, si ya tengo el artículo, ya solo sé que este eh, no lleva artículo y a eso se debe, digo, no lleva datado, perdón, y a eso se debe el espíritu, que también no diferencia del artículo. Esos espíritus que están ahí, precisamente el artículo no lo tiene porque comienza con consonante. Muy bien, entonces el que estuvo en México. Bueno, pero ahí sigo traduciendo el artículo como que, digo, el pronombre relativo como que, no lo sigo traduciendo como que. Lo que pasa es que en español yo puedo poner un artículo y un pronombre relativo. Eso lo puedo hacer en español, pero en griego no. O sea, nunca va a ir un artículo y un pronombre relativo. Nunca. Va a aparecer solo el pronombre relativo. Y yo le voy a agregar el artículo español para que tenga sentido en español. Creo que se explica lo que estoy diciendo. No es complicado, pero es una situación de español entonces. Vamos a traducirlo de esa manera, entonces, por el español. Y en determinado momento, por ejemplo, cuando hay un nombre al que claramente el pronombre relativo está haciendo alusión, ahí sí vamos a poder dejarlo con un simple que. Y esos van a ser las excepciones. Así de que vamos a traducirlo como el que, y en determinado momento le vamos a quitar el artículo, porque ya no se necesita, pero en la mayoría de los casos va a llevar ese artículo. Así que atentos a esa situación. Cuando queremos nosotros saber a quién hace alusión el pronombre relativo, este va a compartir caso y género con el nombre al cual hace alusión. Perdón, va a compartir género y número. Género y número, o sea, si el nombre es singular, él va a ser singular, si el nombre es plural, él va a ser plural,
y si el nombre es masculino, él va a ser masculino o femenino o neutro. El caso no lo va a compartir, ¿eh? Porque a veces el nombre está como sujeto y el pronombre relativo está como objeto directo o como complemento indirecto, o sea, va a aparecer en otro caso. En algunos casos específicos, sucede lo que se llama atracción del relativo. Y eso significa cuando el nombre al cual él hace alusión, o sea, ya estamos hablando de los pequeños momentos, ese nombre está en genitivo o en dativo. A veces el vamos a decir, el pronombre relativo debería de ir, por ejemplo, en acusativo, en la oración, es una posibilidad, pero en el Nuevo Testamento lo ponen en el mismo caso del nombre al cual le hace alusión, y eso se considera un error gramatical, pero ya dijimos la vez pasada que en griego, en el Nuevo Testamento, no podemos considerarlo errores, sino modismos, formas en que se usó. No debería, pero sucede mucho. Entonces, que vamos a encontrar eh, dicho de manera más sencilla, vamos a encontrar en las oraciones pronombres relativos en genitivo y los vamos a traducir como si fueran acusativos. ¿Por qué? Porque obviamente en la oración es un acusativo, debió haber sido un acusativo, pero el autor puso un genitivo o un dativo y luego nos damos cuenta que esto es porque el nombre al cual ellos aludían o al cual ellos estaban representando estaba en genitivo o en dativo respectivamente. Y eso es lo que se llama atracción del relativo, que en vez de ponerlo en el caso en que él debe ir, los autores del Nuevo Testamento utilizaron el caso en el que no debía ir, sino en el que estaba el nombre al cual ese pronombre aludía. Entonces, atención con eso, no va a ser un error, simplemente pues, es algo que se hacía en la época del Nuevo Testamento y que ciertos escribas posteriores trataban de corregir.